Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, ahora en compañía de Renny Bake, porque ya estamos en el patio de atrás. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? ¡Feliz año! Muy buenas tardes, Jorge. Saludos a todos nuestros queridos oyentes y también un saludo especial para todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, @Libertópolis, el de la radio, @Renny Mariane y @JJLiber de Jorge Jacobs. Pues bueno, hoy, por supuesto, estamos iniciando el año, Jorge, y estamos a ¿cuántos días de que comience el nuevo gobierno de Trump? A 12 días. A 12 días y ya está generando polémica. Bueno, ha estado generando Se ha mantenido polémica. Generando polémica. Habíamos anunciado. O ha continuado generando polémica. Por supuesto, él es un hombre de show, o sea, hay que entender que él es un hombre de show. Y como me dijo una persona que lo conoce desde que ella literalmente gateaba, o sea, sus familias han sido amigas por un par de generaciones. Trump es Trump, nunca se sabe con él, así que nosotros ya sabemos cómo es, nunca sabemos qué esperar, así que tómatelo tranquilo, mija, así un poquito fue el mensaje. Pero bueno, habíamos anunciado en nuestras redes sociales que íbamos a conversar, que ya se había dado el proceso de la certificación el día lunes 6 de enero y oficialmente Donald Trump era el presidente electo de Estados Unidos y J.D. Vance, el vicepresidente electo. Hubieras visto, Jorge, las fotos de la salida de J.D. Vance después de haber sido confirmado como vicepresidente electo, saliendo de de la sala del Senado. Era algo así como media cuadra de policías cuidándolo y obviamente estaban en alerta las agencias de inteligencia en Estados Unidos porque tenían miedo de que algo pudiera pasar. ¿Y sabes qué sí pasó, Jorge? Una gran batalla de nieve en la salida en el área del Capitolio, por el área del Senado. Resulta que ha estado habiendo mucho frío en Estados Unidos y había estado nevando. El fin de semana estuvo nevando fuertemente, incluso algunas personas se declaró el día de nieve, así que usted no vaya a su trabajo si no es esencial, quédese por temas de seguridad. Tengo un par de amistades que estaban así. ¿Cómo estás? Pues aquí encerrados 3 días en Baltimore, 3 días mirando la nieve. Y yo, bueno, pues qué bueno que están a salvo. Pero bueno, fue divertidísimo ver esa batalla de nieve. Así que lo único que hubo el 6 de enero de inusual fue una batalla de nieve en la salida o en las afueras del Congreso. Y luego, por supuesto, hemos visto algunas noticias que tal vez nos han recibido mucha publicidad acá en Guatemala. El día de ayer se presentaron ante lo que se diría ante la corte los chapitos y se esperaba que ellos decidieran si se declaraban o no culpables para ver si van o no a juicio. Pues mira, lo que hicieron fue pedir más tiempo. Parece que sigue la negociación entre los chapitos, los hijos de el Chapo Guzmán, y la Fiscalía de Estados Unidos para declararse culpables y evitarse ir a un juicio. La gran pregunta es, ¿a quién o a quiénes estarán ofreciendo a cambio de reducir sus condenas de cárcel? Esa es la gran pregunta. Y por supuesto, hemos estado mirando las noticias de que el presidente Trump, electo, ya está dando declaraciones, ha dicho miren, hay que decirle a los canadienses si quieren unirse a Estados Unidos, luego de que quiere comprar Groenlandia, luego que el canal de Panamá era de volver a ser de Estados Unidos, y eso por supuesto tiene a todos en temas internacionales, como se diría, un poco preocupados, y algunos incluso ya han sacado en coloquial chapín el machete como para decir, bueno, tú estás armando pleito, aquí te vamos a esperar con pleito, y están comenzando a contestarle. La otra es renombrar el Golfo de México. Y renombrar el Golfo de México. Entonces yo solamente estaba mirando que todo eso. Eso. Creo que ya es por la pura gana de fregar, porque eso no tiene ningún valor estratégico. Mira, Jorge, bien o mal, tú sabes que he estado investigando por varios años para escribir un par de cosas del siglo XVII y siglo XVIII, precisamente que involucran el Golfo de México, el Golfo de América o el Golfo, como algunos le dicen, y que involucra a piratas, la Revolución Americana, etcétera. Entonces yo solamente estaba mirando y decía, qué interesante. Parece que finalmente mis investigaciones históricas me van a servir en este momento. Hay que recordar que el Golfo de México, como se conoce,
es un área que de una u otra forma sí es interesante geopolíticamente, sí lo ves desde el punto de vista de el mar. ¿Cómo así? O sea, nosotros los seres humanos estamos muy acostumbrados a ver que, o a pensar que todos los recursos naturales están en la Tierra. Pues yo quisiera que nos preguntáramos ¿qué recursos naturales pueden haber en el Golfo de México? En Groenlandia todo el mundo está diciendo, bueno, ¿por qué querrá Groenlandia? Y todo el mundo está sacando sus mapas y análisis de, una vez eso estará congelado, pero hay petróleo, hay minerales, etcétera. Pero no están mirando una cosa que ambos, tanto el Golfo de México como Groenlandia, son sumamente ricos. La cara de Jorge, deberían de, que me estás hablando, René, comida. Hay una cuestión, o sea, pescados. Por eso, pero por ejemplo, el que se llame Golfo de México o el que se llame Golfo de América no tiene ninguna incidencia en la legislación internacional con relación a cuáles son las áreas territoriales, cuáles son las áreas explotables y todo. Entonces, o sea, pero ese es mi punto. Pero si te pones a pensar, él usa eso para que la gente voltee a ver algo. O sea, hay que pensar que estamos viviendo en la época de las redes sociales donde lo que la gente quiere es show, quiere como entretención. Entonces, estás, y no lo estoy defendiendo, claro. Está quiero hablar de la importancia de proteger el Golfo de México, de lo que depende Estados Unidos del Golfo de México, el tema del agua, el tema del petróleo, no olvides el petróleo que hay en las aguas compartidas entre Estados Unidos y México en el Golfo de México. ¿Cómo hago para que la gente voltee a ver y me escuche qué es lo que yo estoy interesado? ¿O cómo hago para que la gente voltee a ver el tema? Haz un show. Y a mi criterio lo que está haciendo es un show. Porque no voltearías a ver el Golfo de México, sino, ¿y qué habrá en el Golfo de México? O sea, en Groenlandia nadie siquiera se acordaba que existía Groenlandia hasta que él comenzó a decir en su primer periodo, yo quiero comprar Groenlandia. Y todos, Groenlandia, ¿dónde queda eso, mucha? Greenland, que de acuerdo a las sagas nórdicas, fue el primer lugar de América donde incluso hubo hace más o menos 1000 años una colonia de vikingos, y de Greenland supuestamente y por cierto, se llama Greenland porque era tierra verde. No saben la traducción de Greenland, es tierra verde porque en ese tiempo era... El clima era distinto, era cultivable. Sí, exactamente. O sea, por aquello de lo que se preocupan muchos, pero resulta que hace 1000 años Groenlandia era tierra verde, no tenía las capas de hielo que tiene ahorita y no estaba el mundo inundado como algunos dicen que va a pasar si se deshiela Groenlandia, por ejemplo. Pues eso es precisamente, Jorge, lo que nos está poniendo a pensar, porque cuando tú miras análisis y proyecciones de 20, 30 años, no estamos volteando a ver, por ejemplo, ya se está discutiendo que el acuerdo de no exploración del Ártico se vence creo que en el 2037 o 2047. Ya están algunas empresas de extracción de minerales y petróleo rondando por ahí. Y Estados Unidos tiene derecho a una parte, tanto del Polo Norte por el Polo Sur, por el tema de quién lo exploró y cómo fueron las reclamaciones en su momento. Y al final lo que están discutiendo es, ¿y cómo vamos a comenzar la exploración de minerales y de todos los recursos naturales? Hay que recordar que el año pasado también Estados Unidos y un grupo de países del Atlántico firmaron un acuerdo diciendo los recursos del Atlántico son para los países que tienen costa en el Atlántico. Y el Golfo de México es parte del Atlántico. Entonces tú me dices que está haciendo un show, pero en el fondo lo que él está diciendo es un mensaje de, miren, por ahí nos vamos a ir o por ahí me interesa. Y tal vez está haciendo un show, pero está haciendo que volteemos a ver y comencemos a discutir esos temas. Mientras hay otras situaciones que están pasando en Estados Unidos que tal vez también puede ser un distractor. ¿Qué está pasando en California? Pero antes de eso, solo... yo mencionaba al inicio del programa que mencionamos algo al respecto con Marta Yolanda de que muchas de las cosas que está haciendo Trump son una especie de bluff, pero son una especie de bluff básicamente para lograr acciones o reacciones.
todo lo de los aranceles con Canadá, y lo de que Canadá sea el estado 51, todo esto de Groenlandia, de haciéndole México, bullying a Justin Trudeau hasta que renunció. De Canadá. Entonces, al final, realmente lo que está haciendo es, o sea, muchas de estas amenazas yo considero de que ni las puede cumplir, ni las va a cumplir, ni es su intención cumplirlas. Simplemente son para lograr, como decís, que llamar la atención y lograr reacciones. Por ejemplo, qué sé yo, que ya los panameños ya no se anden tan juntitos con los chinos, ¿va? Por ejemplo. Son advertencias que está lanzando. Que son cosas que, por otro lado, tampoco son necesarias, o sea, son necesarias legalmente porque, por ejemplo, el famoso tratado Carter y Torrijos mantiene una cláusula en la cual Estados Unidos puede intervenir el canal en cualquier momento que una potencia extranjera ajena a Estados Unidos intente bloquear la neutralidad del canal, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, eso ya está en los mismos tratados que firmaron, en el sentido de que al final, o sea, si se pone gruesa la cosa, pues pueden volver a tomar control del canal. Sí, no, o sea, andaba el rumor, no lo confirmé porque les tengo que confesar que del 20 de diciembre hasta hace un par de días, literalmente hasta me desconecté de las redes sociales y tengo más de 1,000 y pico de correos electrónicos solo en una dirección de correo que no he visto. Pero sin embargo, andaba un rumor. Te cuento cuántos tengo yo. Ya me imagino, tienes como 5,000 pendientes. Por eso no me ha contestado los correos que le he mandado. O sea, eso también se queda corto. Yo sé. Pero mira, andaba un rumor que casualmente, no lo he confirmado, que casualmente 2 días después de que Trump dijo, miren, hay que recuperar el canal de Panamá, una empresa estadounidense había logrado la concesión para una situación de una conexión, unos análisis en Panamá, que parecía que se lo iban a dar a los chinos y de pronto se lo dieron a una empresa estadounidense. Andaba el rumor, no lo he confirmado. Y luego, hay un tema, Jorge, que a veces hay que mirar un poco, no solamente las personalidades, sino también los juegos que pueden haber detrás. Y tú miras, y lo voy a dejar para irnos después un corte, y después se lo dejo ahí pensado. ¿Qué está pasando en California en este momento? ¿Los incendios? Los incendios. ¿Y qué necesitan los 55 legisladores de California después de esto? La mayoría de los cuales son demócratas. Apoyo del Ejecutivo porque necesitan dinero para reconstrucción. ¿Qué querrá Trump negociar con ellos? ¿Alguna reforma migratoria? Solo falta que salga alguien diciendo que entonces fue Trump el que hizo los incendios. No estoy diciendo eso. Lo que yo te estoy diciendo es que mientras estamos hablando de lo del Golfo de México, nadie está volteando a ver los incendios de California. Ni hasta dónde y quiénes pueden haber sido los responsables. Y no creo que haya sido Trump. Hay una discusión desde si las medidas del gobernador de California, demócrata, de temas ambientales, en temas de ciertos requisitos, pudieron haber agravado la mala reacción ante los incendios o que no había agua en ciertos lugares para comenzar a apagarlos. Pero de eso vamos a hablar después del corte. Así es, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía, en nuestro segmento del patio de atrás, junto con Renny Bake. Así que continuamos entonces. Entonces hay cosas que están pasando en Estados Unidos, de las cuales no nos damos cuenta por todo esto de Groenlandia y del Golfo de América y todo esto. Mira, es mi opinión, acuérdate que yo suelo mirar las cosas en distintos niveles y distintas áreas. Por un lado tienes Estados Unidos, donde Trump dijo, en su campaña presidencial, voy a deportar a todos los criminales en Estados Unidos. Y tiene a todos nerviosos con, ¿será que de verdad va a deportar a todos los indocumentados, señores, o no? Te cuento que la prioridad, cuando ya revisas los documentos, como para intentar entender qué dice, y eso le importa mucho a Guatemala porque somos uno de los países que sería tal vez los más afectados. Tú vas a ver que hay más o menos 1 millón de personas que ya tienen orden de deportación, pero no han sido deportadas. ¿Cuántos? 1 millón. O sea, él va a comenzar con los criminales, a los que ya tienen las cárceles, ya los agarró, solo tiene que ver cómo mandarlos y subirlos a un avión y devolverlos a sus países, y luego los que tienen
órdenes de deportación. Hay como 1 millón y pico de órdenes de personas con orden de deportación, de los cuales como 200,000 son de Guatemala, como 200,000 son de El Salvador y como 200,000 son de Honduras y 200,000 de México. O sea, eso nos afecta mucho a nosotros. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque ellos ya tienen orden de deportación. Pues lo que pasa es que no los han cachado, por así decirlo. Ese es el tema. O sea, los están buscando. Ese es un poco el tema. Entonces, tiene a todos así. Por el otro lado, tienes a las tecnológicas de Estados Unidos diciendo necesitamos que el sistema de visas para que aquí venga la gente a trabajar con nosotros se facilite porque no tenemos mano de obra. Y Trump ya dijo, miren, que los que vienen a estudiar aquí en nuestras universidades, que se queden acá con visa automática y no que se regresen a fundar compañías billonarias a la India o a China, como diciendo, queremos a los cerebros que se queden acá. A ellos les vamos a hacer un camino rápido para que se queden. Tú estudias en una universidad de Estados Unidos y te graduaste, si quieres aplicar a Green Card en aquellas áreas que nos interesan, te quedas. Es lo que está proponiendo. Luego tienes al 1,000,000 más o menos de estadounidenses casados con personas que no tienen un estatus legal, con personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos, que tienen hijos raíces. También ahí ves lo que dice J.D. Vance y otra gente. Ellos se les va a buscar un camino para que se queden, igual que los del DACA. Pero para que logren hacer una reforma migratoria, necesitas al Congreso y al Senado de Estados Unidos. Y cuando tú mires la división de poderes, vas a ver que están casi 52% los republicanos, 48% los demócratas. Y los demócratas están sentados en una posición de no te vamos a dar pero ni un vaso de agua. O sea, te vamos a armar ¿cómo se diría? Un strike, básicamente una huelga. Una huelga. Y de pronto, él comienza a lanzar un montón de fuegos artificiales. Volteen a ver aquí, volteen a ver acá, volteen a ver allá. Y la gente comienza a decir, ¿y este qué? ¿Qué está pensando? Paralelo, los 55 congresistas de California, con esos incendios, necesitan revisar y reabrir el presupuesto de Estados Unidos para buscar ayudas. Y la gran pregunta, ¿qué es lo que va a pedir Trump? Pues dejo de estar fastidiando, pero quiero mi muro, dinero para mi muro, o quiero mi reforma migratoria. Porque aquí hay que estar bien claros. Trump quiere ser más grande que el Ronald Reagan. Y la última y no estoy diciendo nada que no se sepan ciertos lugares en Washington, como el hecho que Elon Musk y Trump se la pasan hablando de vez en cuando de cómo hacemos para colonizar Marte, vos. O sea, esos son como sus ambiciones. ¿Qué necesita? Apoyo del Congreso de Estados Unidos y del Senado. Y hay cierto grupo de republicanos que son sumamente radicales, que él ha tenido que llamarlos, miren, ayuden, no querían ni siquiera confirmar al speaker de la Casa del Congreso que él la estaba apoyando. Entonces, ahí vas a entrar en una negociación. Cuando yo estaba mirando estos incendios de California, donde viven más o menos 1 millón de guatemaltecos, especialmente en Los Ángeles, donde se está dando los incendios cerca de ellos, yo lo que estaba pensando es, ¿cuál irá a ser al final la negociación de los californianos, de los congresistas californianos, para lograr reparar o reconstruir lo que se está quemando? Porque te cuento que en 1283 días son las Olimpiadas en Los Ángeles. O sea, hay que sumar todos los temas que pueden estar ahí mirando para entender tal vez un poco qué es lo que él está pensando. Él está mirando, bueno, voy a lanzar este globo para que la gente comience a ver los temas que a mí me interesan. En un mundo de show, el decir las cosas, hacer un discurso académico, yo miraba una cosa, un académico tiene 500 seguidores y un influencer que habla, que brinca y que canta tiene 1 millón de seguidores. Era un poco como un meme. Si tú miras el mapa que tú mismo pusiste. Sí, para quienes están viendo nuestra transmisión en Libertópolis TV o en las redes, ahí pusimos un mapa de cómo se divide actualmente todo el círculo polar ártico. Y ahí miras que las últimas 2 grandes áreas no exploradas, especialmente de minerales, es los polos, y los acuerdos internacionales de no comenzar a explorarlos
están a la vuelta de la esquina, o sea, ya tú miras las exploraciones en la Antártida, ya están mandando más exploraciones los países que tienen derecho, porque registraron sus derechos al tema hace 100 años. ¿Qué estará pensando? Porque, perdón, pero cuando tú miras Islandia, que es la isla pequeñita que está ahí, Islandia era el lugar, o sigue siendo el lugar más cercano a Groenlandia. Hace 1000 años era verde. Hay unas cartas de 1587 que registran que uno de mis ancestros, mercaderes, recuerda que al final yo soy hija del agua, mi padre era mercader y mi relación con el agua y el mar es totalmente distinta. Ellos llegaban en unos barquitos de madera hasta Islandia, 1587, y de ahí se iban hasta Groenlandia, siglo XII, XIII, XIV, hasta que se congeló. Pero ¿qué iban a traer ahí en esa época? Pescado, alimentos, o sea, pescado salado, e iban a traer pieles. ¿Qué tendrán ahora de exploración? Porque en Groenlandia ya hay una base militar gringa desde la Segunda Guerra Mundial o antes. Es más, el nombre que le pusieron Thule tiene que ver con una leyenda de un antiguo continente de hace milenios que supuestamente era un lugar mitológico, si no mal recuerdo, de una de esas cosas, hace 3000 años o 2000 años, Esopo escribía sobre Thule y la mitología de un lugar donde había un montón de minerales y un montón de lugares, así como que uno dice, ¿de qué están hablando? Pero eso estás hablando de cuentos mitológicos hace 2000 años. Pero el valor desde el punto de vista de minerales y de exploración y explotación del Ártico, incluyendo el agua, es impresionante. Y Alaska está creciendo impresionantemente, Jorge. O sea, lo que no lo estamos mirando somos nosotros. La última frontera es el agua, son los mares. Y yo me despido, muchísimas gracias, su servidora Reni Bake, y el próximo miércoles vamos a seguir hablando de qué dijo Trump y cómo puede afectar a Guatemala. Muchas gracias. Así es que pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.